Vamos a empezar en este vídeo con la literatura del barroco. Cuando hablamos de la literatura del barroco, estamos hablando del siglo de oro de la literatura española. Muchas veces, cuando leemos sobre el siglo XVII, vemos que se le llama siglo de oro. Es una denominación que empezó a usarse en el siglo XIX. Hoy por hoy solemos usar los términos edad de oro o siglos de oro para referirnos conjuntamente al Renacimiento y al barroco. Así que podemos establecer ese periodo, el siglo de oro, como el comprendido entre 1492, cuando se llega a América y se publica la Gramática de Nebrija, y 1681, que es cuando muere Calderón de la Barca. Así que hoy en día se acepta que el núcleo del llamado siglo de oro es el siglo XVII, pero sin dejar fuera el siglo XVI. Para entender la literatura del barroco necesitamos un contexto histórico que nos permita comprender cómo era la sociedad en la que vivían estos autores. Estamos dentro de la Edad Moderna, época que va a acabar con la Revolución Francesa, pero si estamos empezando el siglo XVII nos faltan casi 200 años todavía para la Revolución Francesa. El barroco está dentro de la Edad Moderna, pero acaba unos 100 años antes de la Revolución Francesa. Durante este siglo XVII vamos a poder hablar de crisis de todo tipo. El siglo XVII es una época de crisis en toda Europa, pero en España es todavía peor. España pasa de ser el imperio más poderoso del mundo a caer en una situación de bancarrota y de rápida pérdida de poder. Si empezamos por el contexto político, hay que decir que tras la muerte de Felipe II en 1598 se inicia una decadencia política durante los reinados de los Austrias menores. Felipe III y Felipe IV, con sus validos el duque de Lerma y el conde duque de Olivares, los validos eran nobles que contaban con la confianza del rey a los que el monarca derivaba sus poderes mientras ellos se dedicaban a otras cosas, como a estar de caza, por ejemplo. Y esto de confiar en que te hagan el trabajo, como en la vida de los que no somos reyes, muchas veces no sale bien. Al duque de Lerma, por ejemplo, tuvieron que destituirlo por corrupción en 1618. De hecho, para evitar la jurisdicción ordinaria, se hizo cardenal y habla de esto satíricamente el conde de Villamediana, que dice: para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado. Y ya en el último tercio de siglo tenemos el reinado de Carlos II, donde su muerte dará pie a la Guerra de Sucesión. Así que los reinados de los Austrias menores es un periodo bastante malo. Hay una canción de los Nikis en clave de humor que se llama El Imperio contraataca, que habla de esto y dice: con los Austrias y con los Borbones perdimos nuestras posesiones. La podéis buscar. O José Cadalso, que se refiere a la España del siglo XVII como el esqueleto de un gigante. Ahora que ya sabemos que en general el siglo XVII fue un periodo de recesión, podemos concretar algunos de los sucesos que ocurrieron durante esta época. Hay que hablar de la expulsión de los moriscos a partir de 1609. Se empezó por el Reino de Valencia y se expulsaron unos 300.000 moriscos de España. Esto tuvo consecuencias muy negativas, sobre todo en los territorios donde la población morisca constituía una parte muy importante de la masa trabajadora, como en los reinos de Valencia y Aragón. En aquella época aproximadamente 1 de cada 3 habitantes del Reino de Valencia eran moriscos, y algunas regiones perdieron casi toda su población. Lógicamente, esto hizo, por ejemplo, que se recaudaran muchos menos impuestos y tuvo una repercusión muy negativa, por ejemplo, sobre la agricultura. A esto hay que sumarle la emigración a América, con lo que se acentúa una importante caída demográfica. Esto hace perder mano de obra y capital. Desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII se produce en España un descenso demográfico y se pierde aproximadamente una cuarta parte de la población. Es, como estamos viendo, una época muy conflictiva. Tenemos también los estatutos de limpieza de sangre que para entrar en determinadas instituciones exigían demostrar que se era limpio de sangre, es decir, lo que se llamaba cristiano viejo, sin mezcla de moros ni de judíos. Si habéis leído Harry Potter os sonará todo esto a lo de los sangre limpia y los sangre sucia, que eran los magos que tenían padres muggles, padres no magos. Y si no lo habéis leído os animo a que lo hagáis porque la saga entera es una pasada. Y luego los problemas económicos, evidentemente van a ser determinantes también. Vamos a tener un reparto de la riqueza desproporcionado, donde unos pocos nobles van a concentrar la mayor parte de los bienes y rentas, y donde muchos campesinos van a estar en la miseria, y donde va a haber una distribución de las obligaciones fiscales que recaían sobre los más pobres mientras los nobles estaban exentos. Y además va a haber guerras y conflictos muy grandes. España se va a ver implicada en la Guerra de los 30 años, o en 1640 se sublevan los reinos de Portugal y Cataluña. Y a mitad de siglo, en 1648, se firma la Paz de Westfalia, que de manera simbólica marca el final del poder español, que hasta el reinado de Felipe III había sido la principal potencia de Europa. Y como en esta época, si España montaba un circo le crecían los enanos, va a haber también varias malas cosechas y epidemias que hacen de esta una época nefasta. Todo esto lleva un rasgo característico para los textos del siglo XVII, que es el pesimismo y la sensación de crisis que suele asociarse a la pérdida de la hegemonía española. Y esa conciencia que hay respecto de la crisis evidentemente se va a extender entre los escritores, por lo que los textos van a presentar ese pesimismo y ese desengaño típicos del barroco. Pero cuidado,
Tenemos que distinguir porque esta época de crisis va a impregnar a los artistas de ese carácter pesimista, pero aunque el siglo XVII ya hemos visto que no fue una época buena en general para España, sí que lo fue desde el punto de vista literario. Vamos a hablar del contraste respecto del Renacimiento. Durante el Barroco no se produce una ruptura respecto del Renacimiento, pero sí una evolución. Si los observamos en conjunto, se produce un contraste evidente. El Renacimiento presentaba una concepción vitalista de exaltación del hombre y el mundo, la confianza en la bondad de la naturaleza y el equilibrio como imitación de la antigüedad clásica, mientras que en el Barroco va a aparecer esa sensación de pesimismo y desengaño de la que ya hemos hablado, la desconfianza respecto de la naturaleza y la tendencia a la exageración donde antes había equilibrio. Antes de llegar a la literatura, el Barroco llega al arte. Vemos aquí ese contraste entre el equilibrio del Renacimiento y lo exagerado del Barroco. En las dos primeras imágenes, la escuela de Atenas de Rafael y la entrega de las llaves a San Pedro, que son renacentistas, vemos que se trata la perspectiva con un punto de fuga y todo está bien organizado en torno a ese punto. Los personajes están bien distribuidos en la imagen. Luego vemos abajo dos pinturas de Rubens que ya se corresponden con el Barroco. Y vemos como la composición está organizada de otra forma mucho más compleja. En la elevación de la cruz, abajo a la derecha, vemos por ejemplo cómo se organiza en torno a una diagonal, en posiciones exageradas. Vamos a centrarnos ahora en lo que son las características de la literatura barroca. Empezamos por la exageración. Hemos hablado de ellas en el arte, pero evidentemente está presente en la literatura del barroco. Esto viene de la mano del horror vacui, que se traduce como miedo al vacío. Es como que se evita dejar espacios sin lucir, ya sea con palabras cultas o con figuras retóricas. Hay que aprovechar cada verso o cada espacio del texto. De la mano de esta exageración tendremos también una enorme cantidad de recursos literarios. Se produce durante el barroco una tendencia a la complicación, y esa complicación no se va a conseguir solo con la abundancia de figuras retóricas, sino también mediante una gran riqueza verbal. Todo esto nos lleva a la consideración de la literatura como un arte de minorías. Se considera que el lector disfruta más de una obra cuanto más esfuerzo le exija la comprensión del texto, pero eso hace que no todo el mundo tenga la posibilidad de disfrutar de esos textos. Evidentemente, ya habíamos hablado antes de que todas esas crisis que se sucedían a lo largo del siglo XVII y la pérdida de poder político de España impregnaba el barroco de un carácter pesimista. Toda esa ornamentación de la que acabamos de hablar servía generalmente para ocultar o disfrazar esas verdaderas emociones pesimistas que reflejan los autores. El desengaño. El desengaño es probablemente el rasgo más característico del pensamiento barroco. El Renacimiento había afirmado la confianza en el hombre, el entusiasmo ante la naturaleza y se veía la existencia desde un punto de vista idealizado. Y además en España estaba esa sensación de ser el país más poderoso de la tierra. Pero en el siglo XVII se rompe todo eso y se genera esa situación de desengaño. Desaparece ese vitalismo renacentista y aparece un vitalismo frustrado. La oposición de elementos que se va a expresar, por ejemplo, mediante la antítesis. Las cosas son buenas o malas, bellas o feas. Esto se manifiesta en la literatura por la unión de contrarios. Y vamos a tener ese contraste también entre una idealización estilizada, donde en algunos textos se sustituye la realidad por otro mundo de mayor belleza, y una deformación de la realidad en otros textos, donde la realidad va a aparecer caricaturizada. El sentimiento religioso. En el barroco, con ese tinte pesimista del que hemos hablado, se reflexiona otra vez sobre la brevedad de la vida, como ocurría en la Edad Media, o sobre el paso del tiempo y la muerte como final inexorable. Así que la religión supone un refugio ante esa situación de incertidumbre. Y luego vamos a ver también los temas renacentistas, pero tratados de otra forma. Se siguen tratando el amor, el tiempo, la vida, la muerte, la belleza, pero se hace ahora con un estilo propio del barroco. Solo el amor adquiere en el barroco ese mismo sentido que tenía en el Renacimiento y comparte esas raíces neoplatónicas y petrarquistas. Vamos ahora a delimitar el periodo brevemente. Al principio del vídeo habíamos explicado que era el siglo de oro y ya habíamos dicho que en su conjunto iba, o podíamos considerar que iba desde 1492 hasta 1681. Ahora vamos a delimitar únicamente el barroco. Se puede considerar que el barroco literario español va desde 1580 hasta 1681, cuando muere Calderón de la Barca. Habría primero una etapa de transición entre 1580 y 1600, luego el pleno barroco entre 1600 y 1680, y luego una etapa barroquista donde ya no se gesta nada nuevo, pero se siguen cultivando los moldes barroquistas, se iría hasta principios del siglo XVIII. Y estos 100 años de barroco los podríamos dividir en 5 generaciones que empezarían con los herederos del Renacimiento, liderada por Miguel de Cervantes. Esto es únicamente para que tengáis un contexto que os ayude a situaros cuando vayamos trabajando con los distintos autores. Al final son todos autores de una misma época que es el barroco. Y para acabar vamos a ver qué son el conceptismo y el culteranismo. Estas etiquetas se empiezan a utilizar a comienzos del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX se pensaba que estos términos se referían a dos estilos literarios opuestos.
Este error se producía por la rivalidad personal que mantenían entre sí Góngora como máximo representante del culteranismo y Quevedo como máximo representante del conceptismo, pero no hay una oposición entre conceptismo y culteranismo. Hoy por hoy se considera que el conceptismo es la clave estilística de toda la literatura barroca europea, mientras que el culteranismo se puede considerar como un caso particular del conceptismo. El conceptismo tiene su base en el juego entre dos o más significados. Consiste en hacer un empleo exagerado y sistemático de algunas figuras retóricas con el propósito de acumular en una misma pieza literaria gran cantidad de juegos de significado, y para hacer esos juegos de ingenio utiliza todas estas figuras retóricas. Y desde ya os adelanto que muchos de estos juegos de palabras no son fáciles de entender y que a nosotros, lectores del siglo XXI, nos cuesta entender estos juegos de palabras mucho más de lo que podía costarle a un lector del siglo XVII que compartía época con el autor, evidentemente. Lo vemos aquí en esta estrofa de Góngora, que fijaos por cierto que hemos dicho que Góngora es el máximo representante del culteranismo y sin embargo lo usamos aquí como ejemplo de conceptismo, porque no está reñida una cosa con la otra. Aquí vemos cómo recurre constantemente a esas dilogías y esa pluralidad de significados. Cruzados era una moneda portuguesa y cruzados eran caballeros. Luego, escudos se refiere primero a monedas y luego a escudos nobiliarios. Después, los ducados son también monedas en la primera acepción y luego territorios del duque. Y después coronas, que es otra forma de llamar a las monedas. Y en el cuarto verso vemos también hay un calambur cuando dice condados separado o condados todo junto. Y como os decía, todos estos juegos de palabras para nosotros son bastante difíciles de comprender si no conocemos el contexto y no sabemos que todos esos términos se refieren a monedas, por ejemplo. Y luego tenemos el culteranismo, que este va a aparecer sobre todo en la poesía y lo van a desarrollar principalmente Góngora y los poetas más afines a él. Como hemos dicho, tiene su base en el conceptismo, ya sabemos que no es ni mucho menos el opuesto del conceptismo. El culteranismo se construye a partir del conceptismo y sobre esta base pretende alcanzar la belleza a partir de la forma. ¿Y cómo alcanza esa belleza? Pues con una ornamentación exuberante, adornando exageradamente los textos con figuras retóricas y utilizando ocultismos, latinismos, alusiones a la mitología clásica y complicando la expresión con una sintaxis enrevesada que toma formas del latín. Esta expresión complicada es mucho más difícil de entender, así que es un estilo intencionadamente elitista que está destinado a una minoría porque no cualquiera puede comprender estos textos. Hay que conocer no solo el vocabulario o las figuras que utiliza, sino también las referencias intertextuales como las referidas a la mitología clásica. Vemos aquí un ejemplo de culteranismo, también de Góngora. Vemos ahí los hipérbatos o las alusiones a la mitología clásica cuando habla de Neptuno del cíclope. Esta estrofa es bastante enrevesada y se ve que es bastante más complicada de analizar, pero nos sirve como ejemplo precisamente de esa dificultad añadida que tiene el culteranismo sobre lo complejo que pueden ser los textos del barroco en sí. Y con esto nos damos por iniciados en la literatura del barroco. Espero que hayáis comprendido todo lo que hemos visto a lo largo del vídeo y que vayáis familiarizándoos con la literatura del siglo XVII. Nos vemos en el próximo vídeo.